Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas, pero una parte de la gente aquí, no sé con qué color, plateado, que tienen una bolita plateado. Vamos a empezar aquí al lado con una pequeña reunión de trabajo, un DAFO. Entonces os invito de empezar esto y aquí los que quedan aquí, pues empezamos con la ronda de preguntas. ¿Puedo preguntar antes de irme? Sí. Por favor. Sí, pregunta. No, bueno, yo es que quiero... Es que, bueno, no quiero llorar, pero es que me ha visto el cabello. Bueno, súper como pueda. Yo tengo dos niños afectados de trastorno del espectro autista y hace muy poco que estoy empezando con el CBD. Albert me está ayudando, está yendo bien, pero yo os agradezco que lo hayáis explicado con esta serenidad, porque a mí me está tocando tragarme el hecho de que por mi enfermedad genética yo les haya transmitido el autismo a mis hijos, y entonces yo he tenido tengo como una especie de doble sentimiento de culpa en este sentido, ¿no? Y veo que son tan guapos que jolín, yo no puedo más que felicitaros y daros las gracias por haber venido, y que luego, por favor, me deis vuestro número de teléfono, ¿vale? Claro. Nada más. Gracias. Hola, yo quería hacer una pregunta a Mariano. Quisiera saber si los efectos secundarios de dejar de tomar el cannabidiol son similares a los que, en epilepsia estoy hablando, son similares a los que pueden ocurrir, por ejemplo, al dejar de tomar ácido valproico o quepra o... Pues no te sabría decir. En principio nos podríamos encontrar... a ver, los cannabinoides, como sabéis, si llevamos tiempo administrando CBD a un peque o a un adulto, hay un depósito de cannabinoides en tejido graso, al ser lipofílicos, y se forma un depósito. Este depósito es el que hace que a veces, dicen que cuando uno deja de consumir, hace que se vayan liberando y que no haya un síndrome de abstinencia como con otras drogas. Y por otro lado, sí que hemos constatado en pacientes, incluso lo hemos comentado antes, no sé si era con Asunta, el hecho de interrumpir el tratamiento durante 7 o 10 días porque se ha tenido que interrumpir por la cuestión que sea, no ha habido aparición de... no ha empeorado el paciente, ni han habido signos de vacío de nivel terapéutico de cannabinoides. ¿Se mantiene? Sí, se mantienen durante un tiempo en función de que del tiempo que los llevemos administrando y de las dosis a la que hayamos llegado, y un poco en función de cada paciente. Pero siempre hay un depósito continuo de cannabinoides. Siempre es así. Entonces, eso es hay quien lo puede ver como un inconveniente o como una ventaja. Es por eso que una persona suspende el consumo y da positivo a lo mejor durante un mes y medio después. Todo en función del depósito que tenga en cannabinoides y que se van liberando después. Siempre hemos sabido esto respecto al THC, pero respecto al CBD, pues suponemos que va a ser lo mismo. Son moléculas muy parecidas, de hecho. Entonces, no hay descripción de aparición de efectos secundarios o de efectos relacionados con una bajada del nivel terapéutico de la molécula en sangre. No hemos visto estos. Y tengo otra pregunta. No sé si exactamente para cualquiera de los dos. El ensayo clínico que se está realizando ahora, que dicen que lo aprobarán en el 2017, ese que presentaban en el... Está aprobado. Vamos a empezar desde primeros de enero. ¿Pero está aprobado por la agencia europea? Sí. Ah. ¿Y ese es el que utilizan el cannabidiol puro? El CBD puro. El puro.
¿Y los efectos en epilepsia son igual de buenos que estos que están Contra Lennox-Gastaut es posible. Pero con una encefalopatía... Después vendrán las demás encefalopatías epileptógenas, después adultos, y se está abriendo un camino científico de investigar sobre este fármaco que durará muchos años y se van a encontrar cosas increíbles. Pero efectos que no sabemos aún. Ya, pero efectos de prescripción facultativa. Bien, en Estados Unidos el médico lo puede prescribir y la situación en la Comunidad Europea es mucho más restringida, aunque yo creo que no es lo mismo tomarlo para colocarse, que parece de juerga, coger el coche que para curarse. Yo creo que aquí se tendría que buscar alguna manera que una familia en este momento transitorio, que puede durar 3 o 4 o 5 años, de que si un paciente tiene un beneficio, esté protegido legalmente el poder hacerlo. Y esto es fácil, su médico puede hacer mediante electroencefalogramas. Como igual que se hace un informe para conducir, pues llevas más de 5 años sin crisis, pues decir, sí, he hecho controles, ha mejorado y le es útil a este paciente. Entonces se hace un informe y por lo menos que no haya una angustia legal de que... Yo creo que habría que buscar alguna manera en esta fase transitoria. Y otra cosa que yo aconsejaría al colectivo es de que se entraran en todos los ensayos clínicos. Porque cuantos más ensayos clínicos se acaben, antes la FDA lo aprobará. Y antes lo tendréis en la Seguridad Social. Porque este es el camino final. Y como pacientes, ¿qué podemos hacer para ayudar en este sentido? Bueno, pues aquí hay una asociación que hay que conseguir que no tengáis miedo a la policía, que nos metan en la cárcel. O sea, es que éticamente, ¿cómo se puede defender que un paciente toma un producto, a ver, aunque sea de un herbolario, y le vaya bien? Lo que pasa es que hay que buscar alguna manera que la ley pues lo acepte, que diga, bueno, de acuerdo, pues bien, es útil para esta persona en concreto. Muy importante. La FDA lo que otorga es su aprobación para uso público generalizado. Pero un individuo personalmente que le ha ido muy bien, yo creo que no creo que sea imposible conseguir una legislación de forma transitoria para este paciente que lo pueda tomar sin miedo a nada y que esté controlado también por el sistema sanitario, como una excepción. Pero la Agencia Europea del Medicamento siempre ha hecho lo mismo con todos los medicamentos, hace las 3 fases. Y después de la tercera fase, si realmente los resultados son buenos, y se hacen con auditorías, el laboratorio no interviene en los resultados, o sea, esto está muy controlado y cada vez más controlado. Entonces, dan su aprobación, sí, este fármaco es de utilidad pública para esta enfermedad. Siguiente proceso, se autoriza. Siguiente proceso, la empresa que lo hace, empieza a negociar los precios con los distintos gobiernos. Por ejemplo, el precio en España es inferior a los de Alemania y Francia en la comunidad en general, por lo menos en los que yo prescribo. Entonces viene la negociación y automáticamente cada sistema sanitario de cada país lo pone para la población. O sea, que hay 2 caminos diferentes. Esto va a llegar, pero el camino de aplicación pública tardará, porque ha tardado en todos los fármacos. Pero llegará. Y lo otro, yo creo que habría que conseguir algo. Me parece que es ético, absolutamente. Y yo aconsejaría a que entréis en todos los ensayos clínicos. Además, los ensayos clínicos dan mucha información sobre el paciente porque se hacen muchos controles. Riesgos no hay ninguno, porque si uno quiere salirse cuando quiera, en una hora dice me voy, me salgo y lo puede hacer. Y además son gratuitos. Y yo creo que cuanto más información tenga la FDA, antes saldrá la aprobación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es que yo quería responder un poquito a lo de ella por una experiencia propia, ¿no? Y como hace 5 años que yo le doy aceite de cannabis a mi hija que tiene síndrome de Rett y siempre me había tenido que callar, ahora que puedo hablar, pues hablo, ¿no? Hace como, unos cuantos meses que hicimos un viaje por una cosa de trabajo de mi marido y nos llevamos a la niña. Estábamos en Extremadura y en Málaga. Teníamos que estar 12 días fuera y el primer día con el viaje se me rompió el frasquito
Y la niña estuvo 12 días sin tomarse su aceitito, que le doy unas gotitas con la cena, y no pasó absolutamente nada. Y Nuria lleva 5 años sin ninguna medicación de las antiepilépticas normales y sin una sola crisis. ¿Te puedo hacer yo a ti una pregunta? Ahora soy yo el que quiere preguntar. ¿Qué dosis estás utilizando? ¿Estás utilizando CBD? Disculpa, aceite rico en CBD. A ver, yo cultivo las plantas desde hace 5 años y le hago el aceite. Y, a ver, es bastante intuitivo. ¿No lo has analizado en ningún momento? No, pero son plantas que las cultivo ecológicamente, todo... Ya, pero era por conocer las dosis. Ya, pero es que le doy poquísimo. Pues, es igual, mi interés es el mismo. Y si es menos, aún más. Es por eso que... Pero es aquello, a ver, que yo he ido probando, que yo estaba convencida de que yo es que eso puede ser... dejar de darle medicación antiepiléptica Vale. convencional a mi hija, y me vino que le tenía que dar esto, ¿no? Y entonces fue, pues, probar, ¿no? Es que, a ver, yo me interesaba personalmente en esto, disculparme el interés propio, porque realmente aquí ya podemos cuestionar si estamos utilizando THC, por ejemplo. Yo soy partidario, yo pienso que el tetrahidrocannabinol es un antiepiléptico, evidentemente, y probablemente funciona. Lo que pasa es que hay ciertos estudios, corrían por ahí algunos estudios, José Carlos, que decían, no, determinadas dosis de THC podrían ser proepileptógenas. Y claro, ahí pues uno se acojona y para un poco el carro. Y luego surge el CBD, el cannabidiol, ya como una alternativa que deja de lado un poco al THC. Pero yo digo aquí en público, y no me importa, yo tengo peques a los que les doy un aporte de THC aparte del CBD, si es preciso dárselo. Y hay peques que funcionan mucho mejor y que empiezan a funcionar. Era simplemente ese mi interés, porque realmente, personalmente creo que el THC en las epilepsias ahora no lo estamos tratando, pues aquí tenemos la dificultad de que es ilegal, de que es psicoactivo, pero... Vale, pues era simplemente ese interés, era en base a esta información que me interesaba, claro, por eso insistía, disculpa el tema. Fantástico. ¿Hay una pregunta? Hombre, las genéticas nos van a determinar... Mirad, curiosamente, casi todas las variedades ricas en cannabidiol son sátivas. Cuando la gente pensaba, ¿van a ser índicas? No, son sátivas. Entonces, evidentemente que la genética es muy importante, porque todos los que cultivamos o cultiváis sabemos que nos va a determinar que... Bueno, claro, yo ya iba directamente a preguntar si era una genética con THC-CBD. No es lo mismo una variedad que contenga básicamente THC, el efecto va a ser muy diferente que una variedad que contenga básicamente CBD. Fijaros, Charles Webb, de hecho, cuando entró en el mercado, era una variedad no estabilizada. Yo tengo cromatografías fiables en las cuales de 100 plantas al principio, 25 eran ricas en CBD con poco THC, 25 al revés, ratio inverso, ricas THC muy alto, CBD muy bajo, y el otro 50% de en medio, cada una de su padre y su madre. Esa es la típica línea genética de una variedad no estabilizada. Entonces, fíjate que incluso una misma variedad, si no está estabilizada, te puede dar plantas con un perfil absolutamente diferente. Y eso es muy importante cuando trabajamos en el interés de saber qué me proporciona esa variedad en ese sentido. Qué cantidad de THC en condiciones óptimas de cultivo me daría, qué cantidad de CBD, es decir, conocer un poco lo que estamos manejando. Son cannabinoides siempre y terpenos, pero yo pienso incluso que lo mismo hay una variedad fantástica que es la que iría mejor, que es lo que ha pasado con Charles Webb, como variedad
es un ratio 17-20 CBD, 1,5 THC. Hay muchas plantas o algunas que pueden tener ese ratio parecido, pero es el resto de componentes a lo mejor el que determina el efecto final de la planta. Y que cierta variedad, que a lo mejor tenga un perfil muy parecido en THC-CBD, sea más efectiva que otra. Es una opinión personal. Había ahí una pregunta. Ah, ya. ¿Tú querías Yo iba a decir, sabiendo que en el caso de ella funcionó tan bien, ¿sí? Sino, ya que la peque de ella hace 5 años que se lo está suministrando y que ya no hay convulsiones, si ella dejara una pequeña muestra, ¿no se podría analizar para probar con otros casos? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que no todos los casos son iguales. Este es otro tema también, el doctor Russo lo ha dicho. Yo ahora, a ver, yo cuando os he dicho que me impliqué, pues nos hemos implicado en todo, en casos de esclerosis tuberosa, síndrome de Lennox-Gastaut, Dowse, Aicardi, West, un montón. ¿Por qué? Pues porque, bueno, por otro lado vemos que la línea oficial se interesa también por ahí y nos guiamos un poco, pero ya hemos empezado a tratar estos pacientes. Yo tengo pacientes adultos en tratamiento también con buenos resultados de momento. Entonces, realmente generalizar en el resultado, esto va a ir bien es relativamente complicado. Son peques con patologías, son unos personajes todos, cada uno es un auténtico personaje. Y ahí es donde es complicado poder extender y decir, estos resultados son en general buenos para... Todavía creo que hay que tomar grupos de... Es importante, como también se hace en los bancos de datos de genética, un caso concreto diagnosticado de un tipo que le ha ido bien una determinada planta, investigar qué lleva esa planta y a lo mejor buscar a otros que tengan lo mismo. Es decir, que yo creo que os tenéis que asociar, pero primero hay que conseguir que no os metan en la cárcel. Porque una cosa que hay que entender es lo de la FDA, que es para interés público, y esto me parece concretamente que lo hagan seriamente, pero que una persona que tiene un beneficio penalizarle me parece mal. Entonces había que buscar algo legal para poder cubrir esto. Por ejemplo, en otros países, en la Argentina, en Chile, porque cuidado, hay mafias que cultivan y dan lo que ellos quieren y no sabes lo que hay. Y hay gente que se aprovecha de la esperanza de los pacientes. Y hay caraduras que se forran haciendo esto también. Igual que el mercado de la droga pura, ¿no? Hay mafias que los carteles, quiero decir, esto lo sabemos. Pero hay asociaciones, lo digo por asociarse es importante, porque por ejemplo en Latinoamérica, concretamente, unos colegas de Argentina me contaron que como era tan caro traerlo de Estados Unidos, ellos decidieron cultivar. Está aprobado legalmente por el gobierno y ellos suministran a sus pacientes el producto y lo controlan, lo dosifican y lo prescriben y ayudan y aconsejan al paciente lo que ha de hacer con el producto hasta que nos salga el producto, podríamos decir, de uso público, ¿no? Yo creo que es el camino, ¿no? Esto es en concreto Mamá Cultiva de Chile, de Paulina Bobadilla, y también Ana María Gazmuri con Fundación Daya en Chile. Pues bueno, allí todavía están guerreros, aquí hemos perdido el guerrerismo de la calle hace años ya, que ya no hay grises y no era lo que había que antes. Entonces, realmente, como dice el doctor Russi, es importante esa capacidad, porque piensa que han montado un pollo que en 2 años, en 1 año y pico, se han puesto por delante, y Argentina se ha traspasado a Argentina, y Mamá Cultiva tiene en Rosario y en Buenos Aires, ya tiene delegación y ya están puestos y están en marcha. Entonces, sí, y eso es en países además con una tradición milico y duro, y han conseguido abrirse paso y ahí están. Y eso creo que es muy interesante lo que han hecho. Bueno, un segundillo justo antes de pasarte a ti el micro, y tengo una pregunta de sí o no, y es si, bueno, ya que señaláis la posibilidad de asociarse, ¿no?, como método de poner solución a esta transición hasta que se consigan soluciones legales, médicas, cara a esta situación, pues si vosotros, ustedes, tanto el doctor Russi como
Mariano García de Palau estaréis dispuestos a apoyarlo y a colaborar con esta asociación. Gracias. Sí, como profesionales. Pero es que yo creo que lo que se tendría que buscar es un profesional de leyes o un mecanismo para presentar esto al Parlamento de Cataluña o al Congreso de Diputados, y ahí necesitáis un vehículo político. Porque si se saca una ley en el BOE, si el BOE dice que uno que lo usa para curarse y le va bien lo puede hacer, ya nos pueden tocar. Yo de todas formas te contesto, Celia. Yo llevo unos cuantos años ahí a cara descubierta, ya lo sabéis, por lo tanto yo en este tema, y los padres o que tenemos contacto, o sea, voy hasta el final y tengo asumido, pues si tengo que hablar con algún juez, pues hablaremos con asertividad y cariño y le explicaremos las cosas. Pero por mi parte, o doctor Rusí, exacto. Pero es evidente que tiene absoluta razón en que el camino pasa por ahí. Sí. Buenas, no sé si se oye. Pulsa el botón de la izquierda. ¿Se convierte en verde? Sí, muy buenas. Yo no tenía ninguna pregunta. Simplemente, para que os hagáis una idea, la Fundación Daya esta misma charla la dio hace una semana en el Ministerio de Salud, en Santiago de Chile. ¿Vale? Han conseguido varias cosas que para mí son bastante importantes. Una es que han conseguido dejar la planta en manos del pueblo. Bueno, hemos visto el potencial que tiene a nivel terapéutico. Uno de los miedos que hay es que se quede en manos de las farmacias y de las farmacéuticas sobre todo, y en grandes multinacionales. En Chile y en parte en Argentina han conseguido que el pueblo sea el propietario de la planta, y a nivel de asociación y de organización realmente tenemos un ejemplo ahí que si llegáramos a la mitad yo creo que estaríamos mucho mejor. ¿Vale? Entonces sí que sobre todo a pacientes y tal, os recomiendo o padres y pacientes que echéis un ojo a la Fundación Daya, porque han hecho un trabajo grandioso. ¿Vale? Simplemente era eso. Yo quería, bueno, hemos hablado sobre la importancia de asociarse, ¿no? De también la incidencia política, pues ir a una situación de protección legal dentro de esta situación en que estamos. Hemos hablado también de que lo que hace falta son más colaboraciones, ¿no? Entre profesionales y con los pacientes para entender mejor qué está pasando en los casos clínicos y poder hacer más eficientes las intervenciones. Un tema que quería tocar también un poco más es que, claro, luego está el tema del estigma, ¿no? Y no habéis hablado mucho, bueno, un poquito sobre cuando llegas a este momento que nada funciona y pues al final está ahí el CBD, ¿cómo reacciona la familia, por ejemplo? O sea, porque hay mucho estigma y, ¿no? Creo que también al igual hay muchos padres también, ¿no? de pacientes que se ven en una situación muy difícil por el prejuicio y la falta de creencia en que esto es una alternativa. No sé si queréis explicar un poco. Bueno, en nuestro caso fue muy sencillo. Nuestro caso fue muy sencillo porque en cuanto la familia supo que el extracto de marihuana favorecía paliaba las crisis de Mariola, pues enseguida se pusieron a favor. Sí es cierto que las personas que no están tan allegadas a nosotros, como son el caso de los vecinos, pues entonces sí que nos miran de reojo, ¿no? Como diciendo, vaya delincuente. Pero en el caso de la familia, en absoluto al revés. De hecho, mi padre me ha cultivado este año la planta y ha ido fenomenal. Es decir, que cuando, claro, no es lo mismo hablar de una niña de 10 años que tiene una enfermedad genética y uno de los síntomas es la epilepsia, que decir que para una persona de 40 años que tiene un dolor lumbar diga que fuma porros, ¿no? Para paliar el dolor. No es lo mismo. En nuestro caso es muy sencillo. Igual en otras circunstancias no había sido tan sencillo. Yo a mi padre le digo a mi papá que me duele el codo y me ha dicho el traumatólogo que fumando THC me va a ir el dolor. Pues entonces mi padre igual, que tú lo que más que tiene un morro que te lo pisas. Pero en nuestro caso la verdad es que ha ido muy bien. En nuestro caso dejamos paso, con los padres, por ejemplo, dejamos paso a la evidencia. No dijimos nada a priori porque sabíamos que no lo iban a entender o lo iban a ver un poco extraño. Entonces, cuando al cabo de un par de meses vieron que la niña se empezaba a encontrar mejor, que no hacía... Oye, la nena está mejor, que...
Bueno, sí, mira, és que hem començat a donar-li això. Ah? I a partir d'ahir, doncs, bueno, ja van venir les explicacions i de més, i amb els amics, amb el nostre entorn no hem tingut en absolut cap problema. Sí, la majoria, bueno, alguns són metges, sí. Ja està. Aquí. Pues yo, uniendo un poco los diferentes discursos y demás, al respecto de, por ejemplo, el ensayo clínico, la sustancia, el acuerdo de los laboratorios, ¿hasta qué punto es patentable o puede ser de un laboratorio un producto como el cannabidiol, ¿no? O el THC o cualquier derivado de una planta, que no nos hace falta un gran laboratorio para poder obtener, ¿no? Que se puede, pues, él se lo hace en su casa y ella también, hemos visto, ¿no? Entonces, eso me da, por un lado, el optimismo de que el pueblo pueda ser el dueño de la planta, como decía el compañero, y el pesimismo de que al no verle la rentabilidad quizás no vean tanto, no sea tan fácil llegar al final del estudio clínico, puesto que no voy a poder monopolizar el resultado del estudio, ¿no? Eso, sí. Lo siento, pero tengo que hablar de la economía. Hay billones de euros por ahí de negocio para esto. Y el laboratorio GW de Londres tiene la patente de la cepa del CBD puro y es el que está haciendo los ensayos clínicos, evidentemente con una auditoría y con controles. Lo que será, será, pero está saliendo bien. Esto quiere decir que igual que otros laboratorios de la industria farmacéutica, son empresas que tienen sus beneficios, pues sacan medicamentos. En España este producto estará en la sanidad pública. A ver, este es el sistema, podríamos, que conocemos, ¿no? Y, por ejemplo, la historia de esto, yo tengo mi historia. Hay muchos prejuicios y cosas muy raras. Yo tengo mi historia. Yo, cuando estuve en un congreso de Estados Unidos, vi un póster que de 12 casos de Dravet, 10 estaban muy bien. Un póster pequeñito allí metido. Y me llamó mucho la atención. Y hablé con los que lo presentaron y me dijeron, bueno, es que parece que hay un laboratorio en Londres que lo quiere hacer y tal. Yo me comuniqué con el laboratorio, no me contesté por correo electrónico, no me contestaron, y al cabo de unos meses un paciente mío le dije, mira, dice, yo voy a Londres y lo busco. Yo sabía dónde estaban, le dice, mira, están en tal sitio. Fue allí y a partir de 2 o 3 semanas me llamaron y propusieron hacer el ensayo clínico. No solamente a nosotros, porque lo hacen multicéntrico en toda Europa, evidentemente, y en España se hizo en 4 centros también. Pero las cosas son así un poco sorprendentes, ¿no? Pero bueno, yo creo, definitivamente, es un nuevo campo científico para los profesionales que está en embrión, y que lo que hay que hacer es buscar evidencias científicas y organizarse, juntar datos y ir creciendo en información para después, con esta información, devolvérsela al paciente individualmente y que le aproveche. Si los cannabinoides o el CBD, si también es efectivo en otro tipo de epilepsia del tipo, por ejemplo, traumático, postraumático, de un accidente o algo así que queda. Sí, no sé si tenéis evidencias o... Bueno, habrá que hacer los ensayos clínicos o ver si hay casos que individualmente lo han conseguido. Es otro procedimiento terapéutico para el cerebro nuevo. Cuando se descubrió la penicilina fue casual. Y ahora han salido montones y montones de antibióticos. Pero al principio se descubrió en un hongo allí en un laboratorio, el señor Fleming lo encontró casualmente. Pues es un camino. Posiblemente dentro de 10 años, esto estará aplicado a fibromialgia, dolor, a muchas patologías, no solo epilepsia. Esto ya se verá. Buenas. Antonio, muchas gracias por su labor y su trabajo. Es muy importante para todas las personas que
que les atañe este problema, pues que se realicen estudios y que hayan personas que estén investigando para ello. Y por otro lado, quería comentarle qué opina usted sobre el efecto séquito que se está estudiando de la planta. El efecto séquito es los diferentes componentes cannabinoides de la misma planta, terpenos y flavonoides que contiene, tanto en planta hembra como en planta macho. A ver, yo no puedo contestar porque no lo sé, pero creo que de ahí saldrán cosas, ¿no? Tú quizá me puedes contestar mejor que yo. A ver, Marta, evidentemente tenemos a día de hoy 111 cannabinoides individualizados, creo, de los cuales los últimos 8 son isómeros del THC, que hay un montón. Que hay Roger Adams, no sé quién comentaba el otro día, realmente Roger Adams ya estuvo andando antes que Mechulam con CBD y THC, y sobre todo con los isómeros, creo recordar. Evidentemente, de esos 111 cannabinoides, hablando solo de cannabinoides, que de hecho son los terpenos que elabora solo la planta de cannabis, son terpenofenoles, igual que el resto de terpenos que encontramos en el reino vegetal. Por lo tanto, yo hace tiempo que opino, y creo que es así, les llamamos cannabinoides porque son únicamente la planta del cannabis la que los elabora y sintetiza. De esos 111 probablemente no todos tendrán un interés terapéutico, a lo mejor, pero muchos de ellos sí. Y de hecho hay una explicación de efecto séquito que me parece interesante, que es que del conjunto de esos cannabinoides que encontramos en una variedad, moléculas muy parecidas, por ejemplo, al THC, esos isómeros que hay, pueden ir entreteniendo el metabolismo del THC, utilizando las enzimas y en el hígado se van metabolizando, mientras tenemos más THC funcionando sin metabolizarse. Es decir, que a lo mejor el efecto séquito se podría explicar de esta manera. Son moléculas parecidas a CBD o THC que andan por ahí, que van entreteniendo el metabolismo hepático y eso hace que se retrase el metabolismo de THC o CBD o THCV o CBC o CBG o todas las líneas que encontramos. Y bueno, tenemos que seguir investigando sobre esas moléculas. Ahora, sobre lo que has dicho, me acuerdo un poco del efecto de los corticoides. Concretamente, o sea, hay tratamientos que necesitan el organismo, o sea, se juntan. Por ejemplo, los corticoides tenemos, ¿no? Pero hay fármacos que son corticoides. Entonces, aquí lo que hay es un tratamiento muy natural. Por ejemplo, yo lo que sé sobre lo que comentaban el quitar abruptamente el fármaco, el CBD, se parece mucho a la CTH que se da y corticoides en el síndrome de West. El síndrome de West das un corticoide, no a todos, pero a bastantes. Mejora el electroencefalograma espectacularmente y se quedan sin crisis. Es bastante frecuente. Es el primero o segundo fármaco de indicación en este síndrome. Y entonces este efecto dura y a veces permanentemente. Entonces, algo hay por ahí, ¿no? Pues a mí me recuerda un poco el efecto de la CTH en el West, todo esto, ¿no? Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Parte de mi familia es portadora del gen de atrofia muscular espinal y bueno, ya lamentablemente hemos perdido dos niñas. Yo afortunadamente no soy portadora. Quería saber si hay algún avance a este respecto o tienen conocimiento de algún estudio. Para la espasticidad, sí. Por ejemplo, para esclerosis múltiple hay un fármaco de Almiray que está comercializado y está en sanidad pública. Pero es para espasticidad. Para el dolor no hay evidencia científica, lo cual no quiere decir que uno lo haya probado y se lo quite. Es como todo, ¿no? Es empezar, no sé. No puedo contestar. Bueno, nosotros ya empezar, poco podemos empezar porque vinieron las dos niñas, una enferma y la otra portadora y murió por el parto prematuro, vamos, es otra historia. Pero vamos, que es más que nada ver de intentar avanzar y poderlo comunicar a las asociaciones con las que están en contacto mi familia para intentar ver de probarlo o de hacer algo si tendría relación con la muerte de las neuronas, que es a lo que se refiere lo que es la enfermedad de la atrofia
muscular espinal, que es la enfermedad nuestra. No, para actuar sobre la causa realmente no, yo que conozca, no, yo no conozco ni un solo que yo recuerde publicación o trabajo. Y quería sugerir, ya que bueno, debido a que yo estoy en una asociación de otra índole distinta al tema canábico, quería sugerir que trabajen o que se pongan en contacto con la división, o bueno, un departamento, asociación que hay de Sant Joan de Déu sobre enfermedades raras, que bueno, también vendría un poco al hilo de lo que pasa con nosotros, con mi familia, pues para un poco ver qué se podría hacer a este respecto. Esta mañana le pregunté al doctor Schwan y me dijo que él personalmente no tiene conocimiento, no lo recuerda, pero que lo preguntara al doctor Mariano, que de repente él sí lo sabía. En el caso de una paciente con miastenia gravis, ¿hay algún estudio con esta enfermedad o no? ¿Se puede hacer algo? No recuerdo, claro, yo es que intento leer todo lo que puedo, pero no todo lo que ni debiera ni encuentro a veces. En principio, en el caso de la miastenia gravis, por las características de la enfermedad, los cannabinoides no estarían especialmente indicados. El cannabidiol como antioxidante, como neuroprotector, tampoco sería una indicación clara. En el caso del THC, que nos provoca hipomotilidad a dosis medias altas, habría incluso, se podría hablar de una contraindicación. El paciente con miastenia, pues, depende de la sintomatología que también tenga, porque una vez me encontré con un paciente con miastenia que tenía dolor y él consumía cannabis y se encontraba mejor, no se encontraba peor, y la sintomatología de su enfermedad no se acentuaba, se encontraba mejor, por eso consumía cannabis. Es un único caso que casualmente conocí y ya te digo, él tenía dolor como sintomatología y el uso del cannabis le mejoraba. En el caso de esta persona en concreto no hay dolor, hay otros efectos, ¿no? Todo lo que es muscular y el cansancio y la fatiga y todo lo demás. Por eso pensé que a lo mejor se me entrevera ahora, THC, gracias. Que el THC sí que pudiera dar un aporte, pero si dice que puede llegar a ser contraindicatorio, pues no. A ver, no directamente tampoco contraindicado. El THC si utilizamos algunas variedades sátivas que son un poco energizantes, de hecho el THC de origen sátivo lo utilizamos en tratamientos crónicos de día y THC de origen índico por el tema del entourage, por el tema del séquito. Utilizamos la misma cantidad de THC, dosis, 10 miligramos, 10 miligramos, 10 por la noche, pero durante el día de origen sátivo, de noche de origen índico. Y es diferente el efecto. El paciente durante el día se encuentra más activo. Todos conocemos que hay variedades sátivas por ahí que le ponen a uno un poquillo en marcha, ¿de acuerdo? Igual que hay variedades índicas que, bueno, si tienes un domingo por delante y empiezas por la mañana, pues el domingo va a ser plácido. Por lo tanto, siempre yo creo que si aprendemos a manejar, en lo que os digo, tener un poco el conocimiento de la planta, en el sentido de aprender a utilizar esos recursos que una misma planta nos ofrece. Sátivo tenemos cierto efecto en general, porque los terpenos acompañantes del THC son diferentes. Tenemos borneol en las variedades Haze, por eso huelen tan especial. Tenemos pineno en las variedades skunk, por eso huele especial. En cambio, las variedades índicas tenemos mirceno como terpeno predominante, por eso tumban. El mirceno es un buen hipnótico y analgésico. Entonces, todo lo que sea conocimiento de la planta, por lo menos a mí me apasiona y me parece fantástico, porque en el fondo podemos llegar a trabajar cosas tan curiosas, a lo mejor como decir, coño, esta planta me pone en marcha y esta no. Necesito estar en marcha, pues aquí. Necesito no estar en marcha, pues tiro por aquí. Y eso nos lo ofrecen todas las plantucas que hay por ahí. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar aquí esta sesión, ya es hora.
Quiero agradecer a los participantes. Creo que lo que, un poco en conclusión, queda claro es que aunque tenemos aquí una realidad bastante favorable en comparación con muchos otros países, ¿no? Con los clubes de cannabis y las leyes que, bueno, hasta cierto punto permiten algunos usos de esta planta, que hace falta hacer mucho más, ¿no? Y también un poco la idea detrás de este congreso era iniciar esta colaboración. Hemos hablado de la importancia de asociarse, de colaborar más para que el conocimiento realmente se puede juntar y podemos avanzar conjuntamente. Luego también esta tarde vendrán gente de los partidos políticos y bueno, espero que desde aquí también con los DAFOs que estamos haciendo podemos avanzar conjuntamente con vosotros, ¿no? Y que esta realidad de los pacientes y los padres de niños, ¿no? Con problemas pues se puede reflejar en la incidencia política y bueno, puede estar tomado en cuenta en el avance de la regulación. Entonces, muchísimas gracias a todos. Vamos a una pequeña pausa y luego las dos últimas sesiones de conversación.